¿Y si te dijera que cada una de las lágrimas que has derramado guarda un propósito que cambiará tu vida? Quizá ahora te sientas exhausto, cuestionándote por qué, si Dios es amor, permite que el dolor te envuelva sin piedad. Hoy descubrirás que ese mismo sufrimiento puede convertirse en el canal por el que fluye la gracia y la fortaleza que necesitas. Basaremos nuestro estudio en el relato de Job y en enseñanzas clave de Santiago y Romanos para mostrarte que tu prueba no es una casualidad, sino una invitación a crecer en fe. Al inicio, quiero que escribas en los comentarios "ancla en la fe" como señal de tu disposición a recibir lo que Dios tiene para ti. Con ese simple gesto, estarás declarando públicamente que, a pesar de la adversidad, escoges confiar en aquel que obra en lo oculto. Además, dale me gusta a este video. Tal vez haya alguien en este mismo instante buscando esperanza y tu clic permitirá que este mensaje alcance corazones necesitados. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Muchas personas encuentran en este canal un refugio cuando no tienen una iglesia cercana. Imagina al hombre llamado Job, un siervo intachable que de la noche a la mañana perdió su familia, sus posesiones y hasta su salud. Sin embargo, a pesar de su desesperación, se aferró a la promesa de que Dios siempre es justo. Job 1:2. En este video veremos cómo su ejemplo nos desafía a no rendirnos cuando todo parece derrumbarse. Entenderás que el dolor de Job no fue un castigo, sino un escenario en el que se reveló un misterio divino, el propósito oculto de cada prueba. Luego nos adentraremos en las palabras de Santiago 1:2-4, que nos enseñan que la prueba de la fe produce paciencia y madurez espiritual. Aprenderás a ver cada dificultad como un proceso inevitable que, al confiar en Dios, va moldeando tu carácter y fortaleciendo tu esperanza. Verás cómo incluso las circunstancias más amargas pueden convertirse en el terreno fértil donde brota la perseverancia y se forja un carácter firme en Cristo. También reflexionaremos sobre el sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesús, tal como se anticipa en Isaías 53 y se culmina en la cruz, Mateo 27. Entenderás que el Hijo de Dios cargó con dolores más profundos que los nuestros y que en su sacrificio se revela el significado supremo del dolor, la redención y la restauración de toda la creación. Jesús transformó la maldición de la cruz en bendición para nosotros, y hoy esa misma gracia está a tu alcance. No podemos olvidar la obra consoladora del Espíritu Santo. En 2 Corintios 1:3-4 y en el Salmo 34:18 encontramos la promesa de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. A través del Consolador recibirás alivio en tus heridas y compañía inquebrantable cuando sientas que no puedes más. Descubrirás testimonios de creyentes que en medio de la noche más oscura sintieron la paz de Dios inundar su alma, y aprenderás a buscar esa paz con sinceridad y constancia. Por último, miraremos hacia el futuro glorioso. Romanos 8:18-25 y Apocalipsis 21:4 nos muestran que el sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que vendrá. Te aferrarás a la certeza de que tus pruebas actuales están preparando un gozo eterno que eclipsa cualquier dolor. Esa esperanza firme será el combustible para que sigas adelante, aun cuando hoy no entiendas el porqué de tu cruz. Recuerda, la penúltima lección de este estudio contiene la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que no te alejes antes de descubrirla. Felicidades por estar aquí. Tu corazón está dispuesto a recibir la verdad que traerá renovación. Mantén tu atención enfocada, porque al final del video tu dolor será visto con ojos nuevos y tu fe será fortalecida como nunca antes.
En el corazón de la Escritura encontramos a un hombre llamado Job, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de sufrimiento y resistencia. Su historia comienza en una tierra lejana llamada Uz, donde vivía este hombre intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, un día todo cambió de manera drástica. Sus rebaños, sus riquezas y su familia fueron arrebatados. En un solo amanecer, explotan las voces del desconsuelo cuando, con furia de viento, mensajeros irrumpen para anunciarle que su ganado ha sido saqueado y que sus hijos e hijas han muerto bajo un techo derrumbado. Pocos instantes después, un segundo mensajero, herido de pánico y con el rostro cubierto de polvo, relata que un fuego del cielo ha consumido el resto de sus ovejas y sus pastores. Y, para colmo de sus pesares, un tercer mensajero anuncia que una tormenta arrasó sus camellos y que todos los siervos que los cuidaban han desaparecido. Por último, un cuarto mensajero llega con la noticia que quiebra toda esperanza. Sus hijos e hijas han expirado bajo las ruinas de la casa familiar. En ese momento, Job queda paralizado. Sus labios tiemblan, su alma se estremece, pero no maldice a Dios. En cambio, cae al suelo y adora. Con voz gimiendo en la ceniza, pronuncia palabras que estremecen los cimientos de toda queja humana. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así, su primera respuesta en medio del desastre es una afirmación de confianza. Sin embargo, su corazón también estaba quebrantado y su dolor era real, inconmensurable. A lo largo de las páginas que siguen, la narrativa no se detiene en describir únicamente la magnitud de las pérdidas, sino que introduce un diálogo entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz, con voz suave, insinúa que el sufrimiento de Job no es gratuito. Sugiere que quizá existe pecado oculto en su vida que desencadenó la ruina. Bildad apunta que los malvados no prosperan, y Zofar reprocha a Job por hablar demasiado y no encontrar un verdadero culpable para su calamidad. Estos amigos, motivados por una piedad que juzga con dureza, no comprenden la profundidad del dolor de Job y atribuyen cada aflicción a una falta moral o espiritual. Sin embargo, el verdadero conflicto interno de Job no proviene solo del dolor físico y emocional, sino de la lucha por comprender el propósito divino tras esas pruebas. ¿Cómo puede un entorno de fe plena tolerar tragedias tan inmensas? Job, en su agonía, se indigna contra Dios, cuestiona la justicia celestial y anhela respuestas. Se pregunta, ¿acaso no quiero tener paz, aunque hable en mi desventura? ¿Acaso mi alma no prefiere el escarnecimiento antes que la vida? Así, su lamento se convierte en un clamor existencial. Busca entender si su sufrimiento es inexplicable o si existe algún designio divino que trascienda el dolor inmediato. A medida que las conversaciones avanzan, Job defiende su integridad. Insiste en que no ha cometido iniquidad, que no ha transgredido ningún límite oculto. Aún sintiendo la punzada de la soledad, se aferra a su propia conciencia, convencido de que su fe permanece intacta. En un momento, exclama, «Yo sé que mi Redentor vive». Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne veré a Dios. Con esas palabras, no solo declara su fe en un encuentro futuro con el Creador, sino que en medio de la oscuridad vislumbra una esperanza que trasciende el dolor terrenal. Mientras tanto, sus amigos se turban ante sus respuestas. Cada argumento de Job despierta en ellos una convicción más firme. Si Job se declara inocente, su sufrimiento no puede obedecer a un propósito justo. No reparan en la contradicción de sus propios razonamientos. Asumen que la teología del sufrimiento consiste en castigo inmediato y proporcional al pecado.
Pero la historia nos revela que, en realidad, Job sufre no porque haya fallado moralmente, sino porque forma parte de un relato divino que escapa al entendimiento humano. El Todopoderoso, en un encuentro dramático al final del libro, confronta a Job con preguntas que subrayan su pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Acaso puedes tú poner sus cimientos? De este modo, queda en evidencia que existe un propósito mucho más amplio, un misterio que supera los límites de la lógica humana. Al reflexionar sobre el ejemplo de Job, descubrimos en nuestra propia vida la voz callada de un Dios soberano que permite el dolor para probar la autenticidad de nuestra fe. Tal como el metal se purifica en el fuego, nuestro carácter se forja en medio de la tribulación. El sufrimiento revela las profundidades de nuestro corazón, expone temores, resentimientos y al mismo tiempo pone a prueba nuestra capacidad para confiar en la bondad divina cuando todo parece estar en contra. Así como Job, podemos encontrarnos rodeados de pérdidas inexplicables. La enfermedad que ataca a un ser amado, la traición de un amigo cercano, la quiebra de un negocio que sustentaba a la familia. Cada una de estas pruebas tiene el potencial de quebrantar nuestra fe o, por el contrario, de catapultarnos hacia una intimidad más profunda con el Padre. Quizá te has sentido como Job al contemplar la destrucción de tus sueños. Tal vez has buscado respuestas en cada rincón de tu mente y no hallaste consuelo porque, como Job, notaste que los intentos humanos de explicar el sufrimiento eran insuficientes. Algunos te dirán que el dolor es producto exclusivo de tus errores. Otros sugerirán que es una casualidad cruel. Sin embargo, el relato de Job nos enseña que, en ocasiones, las pruebas no obedecen a una lógica humana, sino a una dimensión espiritual que trasciende nuestra percepción. Dios, en su sabiduría infinita, permite que la llama de la adversidad nos purifique, no para destruirnos, sino para transmitirnos un fuego nuevo que renueve nuestro ser. En medio de ese entorno de incomprensión, Job no permanece estático. A través de sus labios surgen gemidos que son, al mismo tiempo, profecías de liberación. Su perseverancia se convierte en un testimonio vivo de fe. Ni las lágrimas, ni la furia de los elementos, ni las acusaciones de sus amigos consiguen apagar la llama de su convicción de que Dios es soberano. Cuando su esposa, herida por el dolor, le instiga a maldecir y renunciar a su fe, él responde con dignidad: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa respuesta revela la disposición de Job a aceptar el dolor sin perder la esperanza, reconociendo que la mano divina, aunque fría al tacto, puede estar obrando para realizar un bien que escapa a su vista limitada. La experiencia de Job nos enseña cómo mantener la dignidad en el sufrimiento. No hubo un solo momento en que Job renegara de su fe, aunque su corazón sangraba. Aprendemos que el dolor no es la última palabra, sino un pasaje que, si se atraviesa con fe, puede llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Dios. La búsqueda de Job no fue solo encontrar una explicación para su calamidad, sino hallar al Dios real detrás de la experiencia adversa. Cuando finalmente Dios se revela desde la tormenta, no ofrece una justificación detallada de por qué ocurrió cada desastre, sino que invita a Job a contemplar su obra en la creación: los rinocerontes, los unicornios, el rugido del mar. De esta manera, Dios le muestra que aún sin comprender plenamente las razones de su prueba, Job puede confiar en la soberanía divina, reconociendo que el ser creador sostiene todas las cosas, incluso las sombras más profundas. En tu propia vida, quizá las preguntas persisten: ¿por qué me duele el corazón? ¿Por qué mis oraciones parecen no tener respuesta? ¿Dónde está Dios cuando mi mundo se derrumba?
Al meditar en la actitud de Job, entendemos que Dios no nos debe una explicación, sino su presencia. Así como Job caminó junto al Señor en su aflicción, nosotros podemos caminar en fe aun cuando no comprendamos el misterio. El modelo de Job nos desafía a declinar con valentía la oferta de nuestra propia esposa del conformismo espiritual, aquella voz interior que nos pide abandonar la fe en medio del sufrimiento y, en cambio, optar por la confianza genuina. Al escuchar este relato, no podemos evitar sentirnos interpelados. ¿En qué aspecto de tu vida estás exigiendo una solución inmediata? ¿Dónde te niegas a creer en el propósito divino porque tu lógica humana no alcanza a entenderlo? Quizá hoy te hayas hundido en la amargura, convencido de que tu dolor es un castigo o un olvido de Dios. Pero te anuncio algo. Lo que para ti es ceniza, para Dios es terreno fértil donde florecerán testimonios de gracia. Así como Job, tú puedes levantar los ojos y declarar que, aunque el Señor dé y quite, su nombre sigue siendo digno de alabanza. Mientras dejamos atrás la historia de Job y nos preparamos para profundizar en los principios que se desprenden de su experiencia, te invito a reflexionar. ¿Cómo reaccionas cuando tus bendiciones se esfuman de un instante a otro? ¿Confiarías en que tras la tormenta Dios preparará un nuevo amanecer, aun cuando no veas las razones en el momento? La respuesta a estas preguntas marcará la diferencia entre una fe que se derrumba y una fe que se arraiga más profundo. Al concluir esta sección, quiero que te lleves la certeza de que Dios permite las pruebas para revelar el carácter de quienes verdaderamente le aman. Job no obtuvo una explicación completa, pero recibió una revelación más profunda, la contemplación de la grandeza divina y la confirmación de que, aunque desaparezcan todas las seguridades terrenales, Él permanece inmutable. Esa es la lección que debe resonar en tu interior. Las pruebas no eliminan al Padre, sino que desvelan su sabiduría y su amor invisibles. Con el corazón revitalizado, nos adentramos ahora en la siguiente etapa, donde descubriremos cómo cada adversidad puede transformarse en un impulso para nuestra transformación espiritual. Pero antes de continuar, quiero saber, ¿puedo avanzar contigo hacia la próxima revelación que forjará tu esperanza aún más? Al contemplar la vida de Job y su resistencia inquebrantable frente a la desgracia, nos acercamos a un principio que trasciende la mera contemplación histórica. La transformación que surge de la adversidad. Cuando observamos el texto de Santiago 1, 2, 4, leemos palabras que en apariencia desafían el sentido común. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga una obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas palabras no son un simple mandamiento para sonreír en medio del sufrimiento. Más bien, constituyen una invitación a descubrir el proceso dinámico por el cual el alma se pule en el crisol de la tribulación. El creyente, al enfrentar situaciones que rozan los límites de su fortaleza, comienza a experimentar una metamorfosis interna que, si se permite, lo conducirá a una madurez espiritual que de otro modo resultaría inalcanzable. La vida cotidiana nos ofrece ejemplos sencillos de cómo el dolor modela nuestro carácter. Un estudiante que suspende un examen crucial, un profesional que enfrenta el rechazo de un proyecto anhelado, o un padre que ve a su hijo sufrir una enfermedad. En cada una de estas circunstancias, el riesgo latente es que el corazón se hunda en el desaliento, negándose a ver más allá de la dificultad inmediata. Sin embargo, la Escritura nos reta a considerar otra perspectiva,
La adversidad no es un adversario que busca destruirnos, sino la forja que el Espíritu Santo utiliza para quitar asperezas, extruir impurezas y conferir firmeza a nuestras convicciones. Cuando desarrollamos paciencia en el crisol del dolor, aprendemos a decir con convicción que nuestra esperanza no radica en las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que prometió obrar todas las cosas para bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. En Romanos 5:3-5, el apóstol Pablo refuerza esta idea con un eco poderoso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Observemos cómo se describe un proceso escalonado. La tribulación origina paciencia. La paciencia genera una fe probada. La fe probada alimenta esperanza, y la esperanza se revela como un sostén inquebrantable. Dicho de otro modo, cada fase de la adversidad aporta un escalón en la escalera de la transformación espiritual. Aunque el dolor no desaparezca milagrosamente tras una oración, la manera en que percibimos la dificultad cambia radicalmente. En lugar de ver la prueba como un callejón sin salida, comenzamos a verla como un puente que nos conduce a una fe renovada, a una confianza que sobrepasa el mero optimismo humano. Recuerdo el testimonio de hermanos y hermanas que han atravesado situaciones límite. Una madre cuyo hijo estuvo al borde de la muerte tras un accidente de tránsito. Un pastor que vio cómo su ministerio se desmoronaba tras la traición de personas cercanas, o un joven atrapado en la depresión profunda por la pérdida de propósito. En cada uno de estos relatos, la clave decisiva no fue la ausencia de dolor, sino la disposición del corazón para rendirse a la obra de Dios en medio de la noche oscura. Dios no prometió librarnos del fuego. Él prometió estar con nosotros en el fuego y convertir la llama destructiva en el calor que transforma el metal en un artefacto de belleza. Así, aquel carácter templado en el horno de las pruebas se convierte en un testimonio vivo para otros, demostrando que la gracia divina es suficiente aun cuando la lógica humana no alcanza a comprender el porqué de la aflicción. Para comprender con mayor profundidad este principio, volvamos a las palabras de Santiago y examinemos su naturaleza contracultural. Él, al exhortarnos a regocijarnos en medio de las distintas pruebas, no nos llama a fingir una alegría superficial, sino a reconocer el propósito divino que opera detrás de cada prueba que fortalece nuestra fe. Imagínate a un atleta que entrena con cargas pesadas. El dolor y la fatiga no son convenientes, pero resultan indispensables para que los músculos crezcan y los huesos se fortalezcan. De la misma manera, un cristiano que se enfrenta al rechazo, a la pérdida o a la enfermedad, no lo ve únicamente como una maldición, sino como un levantamiento de peso que aumentará su resistencia espiritual y profundizará su dependencia de Dios. Cuando elegimos regocijarnos en medio de la prueba, proclamamos que nuestra vista no está puesta en el dolor, sino en la obra del Espíritu que nos moldea para que seamos aptos para cada buena obra. El proceso de transformación no es instantáneo. Cuando el metal se coloca en el fuego, no se modela de un solo golpe. Es necesario sostenerlo sobre la llama, girarlo, golpearlo, sumergirlo en agua y volver a exponerlo a la forja. De igual manera, nuestro corazón sufre múltiples purificaciones. El lamento, el cuestionamiento, la espera, la acumulación de días en que apenas podemos orar una palabra coherente. Cada etapa del dolor prepara el terreno para la siguiente revelación de la gracia. El creyente, al permitirse sentir la quebrantadura, al no rehuir la soledad y la angustia,
Encuentra que el Espíritu Santo transita por esos desiertos emocionales para traer consuelo, guía y una revelación de la gloria futura que superará todo padecimiento. Podríamos pensar que la transformación espiritual es una meta distante, reservada para unos pocos espirituales. Nada más lejos de la verdad. Cualquiera que se aferre a la palabra de Dios, aunque hoy apenas logre pronunciar un gemido, puede vivir esta metamorfosis. Veamos un ejemplo práctico. María, una joven cuya familia se fracturó tras un divorcio traumático, vio cómo su fe se desvanecía ante el choque de realidades. Desesperada, buscó respuestas en múltiples consuelos humanos, psicólogos, amistades, actividades que adormecieran su angustia, pero solo halló alivio temporal. Una mañana, al repasar Santiago 1:2-4, comprendió que su dolor no era la señal de que Dios la había abandonado, sino la oportunidad de confiar en el Espíritu para crecer en fortaleza interior. Con un paso vacilante pero decidido, comenzó a orar no para que las heridas se cerraran de inmediato, sino para que Dios la condujera a transformarse mediante ese quebranto. Gradualmente, la paciencia comenzó a florecer en su corazón. Y con el tiempo, su testimonio impactó a otras personas que atravesaban procesos similares, convirtiendo su lamento en semilla de esperanza para muchos. En otro plano, un hombre que perdió su negocio por una crisis económica bautizó su experiencia con las palabras 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y glorioso peso de gloria. Al encontrarse desempleado y sin un centavo en el bolsillo, descubrió que su dependencia de Dios había sido una suerte de inflado espiritual que explotó en el primer golpe de la adversidad. Sin embargo, al reflexionar en Romanos 5:3-5, reconoció que el dolor estaba gestando en él una esperanza robusta que jamás se quebraría. Lo que antes parecía un peso insoportable, ahora se revelaba como el crisol donde su fe se convertiría en un fundamento inquebrantable. Con esa convicción, reabrió su negocio con una visión diferente. En lugar de buscar lucro inmediato, cultivó un espíritu de servicio que pronto se tradujo en un proyecto próspero y, sobre todo, en relaciones basadas en la generosidad. La transformación, por tanto, no es un mero adorno teológico, sino una experiencia cotidiana que impacta la forma en que vivimos y servimos a los demás. Cuando un creyente cambia su mirada del dolor, lo que antes era motivo de amargura se vuelve plataforma de testimonio. Cada lágrima derramada siembra empatía y comprensión en quienes nos rodean, y cada herida sanada se convierte en un canal de consuelo para aquellos que aún sufren. De esta manera, la adversidad no solo eleva nuestra fe, sino que expande la red del reino, pues el testimonio genuino atrae a otros a la fuente de vida que es Cristo. Ahora bien, ¿cómo podemos colaborar con el Espíritu Santo en este proceso? En primer lugar, reconociendo la legitimidad de nuestro dolor. Cuando minimizamos nuestras heridas, frecuentemente le quitamos espacio al Espíritu para obrar. Es vital permitirnos sentir la tristeza, el enojo o la confusión, sin caer en la desesperanza. Expresar ante Dios las preguntas más inquietantes. ¿Por qué yo? ¿Dónde estabas, Señor? ¿He hecho algo mal? Lejos de ser un acto de incredulidad, es una muestra de transparencia que abre la puerta a la escucha activa de la voz divina. El modelo de Job nos muestra que no está prohibido interrogar al Señor. Lo que marca la diferencia es sostener la convicción de que aún en la pregunta, Dios está presente. En segundo lugar, debemos alimentarnos de la palabra. Santiago y Pablo no hablaron de vivencias abstractas, sino de experiencias concretas, respaldadas por la Escritura.
Leer diariamente los salmos, los profetas y las epístolas nos permite nutrir nuestra fe con promesas divinas que sostienen nuestro ánimo en medio de la prueba. Pasajes como Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Constituyen anclas para el alma cuando el mar de la adversidad amenaza con hundirnos. En tercer lugar, es indispensable acogernos a la comunidad. La Iglesia no es un agregado de individuos perfectos, sino un cuerpo lleno de miradas heridas que se buscan mutuamente. Compartir nuestro dolor con hermanos que han atravesado experiencias parecidas nos brinda consuelo práctico y ánimo espiritual. Cuando un creyente se sienta tentado a aislarse, la palabra nos insta a reunirnos. Apártense de todo lo malo, reconcilíense con los otros con todo el corazón, no dejen de congregarse, unos a otros estimando. Hebreos 10:25. En la comunión, la experiencia de transformación se fortalece, pues cada testimonio de triunfo personal alimenta la fe colectiva. Finalmente, no podemos omitir la importancia de la oración perseverante. La perseverancia en la oración no implica repetir mecánicamente fórmulas. Significa postrarse ante el trono de la gracia, aun cuando sintamos que nuestras oraciones rebotan en un cielo aparentemente silencioso. Ese acto de fe sostenido se convierte en un canal que permite que la unción del Espíritu fluya y produzca en nosotros el fruto de la paciencia. Jesús, al enseñarnos a orar en el huerto de Getsemaní, mostró que debemos orar con agonía y al mismo tiempo con sumisión plena a la voluntad del Padre. De igual modo, cuando oramos en medio del dolor, declaramos que, aunque no entendamos, confiamos en que Dios obra según su tiempo perfecto. A medida que avanzas en este camino de transformación, notarás que la adversidad sigue llegando con distintas caras. El rechazo social, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, las circunstancias que escapan a nuestro control. Sin embargo, ahora podrás afrontarlas con ojos renovados, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer en paciencia, fe y esperanza. Ese crisol, que a veces parece hambre de muerte, se convertirá en una forja donde el Espíritu acabará por cincelar tu carácter, preparándote para cumplir propósitos que trascienden tu comprensión presente. Al concluir esta lección sobre la transformación a través de la adversidad, deseo que te quede grabada esta certeza. No hay prueba que el Señor no pueda redimir, ni herida que su gracia no pueda sanar. El proceso puede ser arduo, pero la meta es ganar un alma templada en fuego divino, una vida que brille con el resplandor de la gloria venidera. Que la semilla de esperanza sembrada hoy en tu corazón germine en paciencia activa y te conduzca a testimoniar con convicción que Dios no solo permite el dolor, sino que lo utiliza para engrandecer su nombre en nuestras vidas. Al meditar en la experiencia de Job y en el esmeril que la adversidad ejerce en el corazón del creyente, damos un paso más profundo para descubrir el significado más alto del sufrimiento, el misterio del dolor redentor de Cristo. El hilo conductor se hila de un bloque a otro sin pausas perceptibles. Así, después de conocer cómo Dios permite las pruebas para forjar nuestro carácter, como vimos en el texto de Santiago 1, donde la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, contemplamos ahora la obra definitiva del siervo sufriente que, al cargar la cruz, inauguró un plan de redención que trasciende toda lógica humana. Luego de haber palpado las tinieblas de la aflicción en la historia de Job, un hombre que, sin motivo aparente en su conciencia, atravesó pérdidas devastadoras, y de haber entendido que cada peso de la prueba
es como un metal impuro que debe pasar por el fuego para ser moldeado en algo noble. Nuestra narrativa nos conduce directamente al Calvario. Allí encontramos al Hijo de Dios envuelto en la sombra de la cruz, experimentando dolores más allá de lo imaginable. No se trata de un dolor accidental ni de una tragedia que escapó al conocimiento divino. Más bien, Jesús asumió voluntariamente cada latido de sufrimiento porque desde la eternidad se trazó un propósito que concilia la justicia con la misericordia, la redención de la humanidad caída. La Escritura nos invita a escudriñar Isaías 53, un pasaje que anticipa con precisión asombrosa la pasión del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada palabra aún resuena con el eco de un plan divino, donde el dolor no es vana contienda, sino puente de reconciliación entre un Dios santo y un pueblo quebrantado. Al leer estas líneas, tal vez tu mente tienda a centrar el enfoque en la idea de castigo. Fue herido por nuestras rebeliones. Sin embargo, el énfasis no yace en una mera retribución mecánica, sino en la lógica superior de un amor que en lugar de demandar la muerte de un culpable, se encarna en la figura de alguien que voluntariamente fue molido, para que nosotros, al unirnos con él en fe, experimentemos sanidad. Al avanzar por los Evangelios, encontramos que la pasión de Cristo se consumó en el monte Gólgota. Ahí, Jesús, el inocente, soportó el peso de una humanidad malherida. Cargó no únicamente los pecados individuales, sino el peso de la corrupción cosmológica, las grietas que ensombrecen el mundo creado, las cadenas que ataban al hombre a la oscuridad. Cada gota de sudor mezclada con sangre en el huerto de Getsemaní anticipaba el eco de los clavos que perforarían sus manos y pies, y cada latido de su corazón herido anunciaba el latido eterno que mañana se consumaría en victoria al tercer día. Imagina, lector amado, el valor infinito que el Hijo soberano desplegó en cada instante de su pasión. Los látigos que desgarraron su carne fueron las olas de misericordia que ablandaron el corazón del Padre, porque el padecer de Jesús cumplía el designio de sanar el corazón humano para siempre. Y cuando las tinieblas se abatieron desde la hora sexta hasta la hora novena, aquel grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", revela que el Redentor experimentó el abandono total, pues en ese momento llevó el peso del pecado acumulado de toda la historia. No fue un abandono caprichoso del Padre, fue la dialéctica de la redención perfecta. La santidad exigía condena, pero el amor eterno entregó a su propio Hijo para llevar la condena en nuestro lugar. Detengámonos un instante en esa escena. Jesús, colgado entre dos ladrones, se convierte en el eje donde convergen cielo y tierra, justicia y gracia. Quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. Así, cada gemido suyo implicó una transacción cósmica. Él recibía la maldición que nos correspondía para que, al creer, accediéramos a la bendición que Dios quiso derramar. Cuando expiró en la cruz, pronunció, consumado es. No eran palabras de derrota, sino de victoria suprema. Eran la afirmación de que el plan redentor había llegado a su plenitud. Ahora bien, tú que has soportado el dolor, quizás pienses, ¿cómo se relaciona esto con mi sufrimiento? La respuesta yace en entender la identificación de Cristo con nuestra humanidad. Él no se quedó en la distancia, contemplando nuestras lágrimas como un espectador indiferente. Más bien, en cada aflicción humana, Él tomó parte de nosotros. En la agonía de la separación de un ser querido, Él lloró en Betania. En el peso de la traición, Él sintió el beso de alguien cercano. En el agotamiento del camino,
Él permitió que sus rodillas sangraran para enseñarnos que ningún sufrimiento humano está exento de la compasión divina. Cristo, en su divinidad, atravesó la experiencia humana en su punto más extremo, la muerte ignominiosa, de modo que cuando tú, hoy, hallemos anidar el llanto o el miedo al ver tu situación, puedes mirar al rostro de aquel que conoció la angustia hasta el fondo y declarar con convicción: no camino solo. Mi Señor ha estado conmigo en cada latido de esta noche oscura. Por eso, el significado del dolor redentor no se limita a un mero evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Su sacrificio tiene implicaciones prácticas que se extienden a nuestro día a día. En primer lugar, nos enseña que el sufrimiento, cuando se une a la fe en Cristo, no carece de sentido. Adquiere un propósito eterno. Cada lágrima vertida se convierte en un testimonio que participa en el eco de su victoria. Cuando el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a honrar a Dios con su conducta, aun cuando sufren injustamente, 1 Pedro 2, 21-23, está señalando que el creyente puede imitar al Maestro al cargar la cruz, aceptando el dolor sin venganza, confiando en que la justicia última será obrada en el trono celestial. En segundo lugar, el dolor redentor proclama que Dios convierte lo que el enemigo quiso para mal en un vehículo de bien. Recuerda las palabras de José en Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. De la misma forma, Jesús tomó el camino de la cruz, que representaba la derrota, y la coronó con resurrección. Para nosotros, esto significa que, aun cuando tus finanzas colapsen, tu familia se desgarre o tu salud desfallezca, el Señor puede tejer cada hilo de tu historia para revelar en su tiempo perfecto un bien tan grande que borrará el lamento. Pero esta revelación no sucede de forma automática. Requiere que aceptes, con la misma disposición de Jesús, cometer tu voluntad a la de tu Padre Celestial. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo nos introduce en una realidad de consuelo inagotable. El Cordero fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero su herida trajo cura. Cuando afrontamos una enfermedad crónica, podemos proclamar que Jesús cargó no solo el peso de nuestro pecado, sino también cada espina que penetra nuestra carne. Él se identifica con nuestro desamparo, nuestra confusión y, por sobre todo, con nuestro clamor de hijos que claman por alivio. Al ir a la cruz, gritó a favor de toda la humanidad: «Tengo sed». Juan 19:28, revelando que su sed era la de consumar la fiesta de la redención. Hoy, en tu sed de consuelo y protección, puedes acudir a la fuente permanente que es Él mismo, sabiendo que su obra concluyó aquel amanecer de Pascua. También es fundamental entender que, al resucitar, Jesús inauguró un nuevo orden. La muerte ya no ejerce dominio absoluto. El pecado ya no es la cadena final. De modo que tú, dolor puesto ante el trono de la gracia, puede transformarse en una antorcha de luz para otros. Cuando el apóstol Pablo afirma en Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo y que si padecemos con Él, también reinaremos con Él, no meramente habla de un mañana glorioso en cielos nuevos, sino que anticipa una realidad presente. La vida cristiana no es una promesa distante, sino un testimonio vivo de la victoria de Cristo en medio de la adversidad. Aunque tus circunstancias indiquen derrota, eres llamado a caminar como vencedor, sabiendo que la cruz ya ha sido conquistada. Sin embargo, el dolor redentor de Cristo no debe eximirnos de sentir angustia ni de lamentar la injusticia. Jesús mismo, al contemplar Jerusalén y saber la ruina que vendría, lloró sobre la ciudad. Lucas 19:41.
Esto nos enseña que la empatía no está reñida con la esperanza. Podemos llorar con los que lloran y al mismo tiempo afirmar con fe que resucitó, no está aquí. Lucas 24:6. El dulce misterio de la encarnación reside en que Dios no permanece distante. Él comparte nuestro dolor y simultáneamente nos envía la promesa de la resurrección. Al concluir esta reflexión sobre el dolor redentor de Cristo, deseo que tu corazón se llene de soberano consuelo. Enfrentarás cruces personales que te parecerán más pesadas que la madera del Gólgota. Tal vez el sufrimiento de un hijo, la traición de un amigo, la angustia económica que no cede. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, recuerda que tu Salvador estuvo antes que tú en el abismo. Él tomó la forma de siervo, soportó la ignominia y luego ascendió triunfante, levantando a tu lado un estandarte de vida eterna. Habiendo sido redimidos con la sangre del Cordero, tenemos la autoridad para proclamar: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23:4. Con estos pensamientos de redención plantados en tu mente, pasamos ahora al siguiente bloque, donde descubriremos la obra consoladora del Espíritu Santo en medio de la prueba y cómo Él asegura que ninguno de nosotros camine solo. En el momento en que la voz del Redentor silenció el estruendo de la cruz, se inauguró una nueva dimensión en la vida del creyente: la promesa del Consolador. Jesús mismo anunció, antes de su partida, que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para morar en nuestro interior. Juan 14, 16, 18. Este ungido no es un mero concepto teológico, sino la presencia viva del Dios Trino que nos acompaña en el dolor, nos revela las verdades celestiales y nos capacita para perseverar en la fe. Cuando experimentas una traición que hiere tu dignidad, el Consolador te susurra que nada escapa al cuidado del Padre. En 2 Corintios 1, 3, 4, el apóstol Pablo describe a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Fíjate en la doble dinámica. Primero, Dios nos consuela. Después, nos envía para consolar a otros. Tu dolor, por tanto, no es un callejón sin salida, sino el origen de una cadena de compasión que se extiende a quienes aún no conocen al Consolador. En 1 Pedro 5:10 leemos: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El poco de tiempo puede parecer exagerado cuando la prueba se extiende durante meses o años. Sin embargo, desde la perspectiva divina, cada segundo de aflicción se encuentra rodeado por la eternidad que espera. El Consolador se presenta como el alimento que sacia el hambre del alma en el valle de la sombra. Y su obra no se limita a la promesa futura, sino que acontece aquí y ahora. Al experimentar el consuelo del Espíritu, el creyente nota tres realidades simultáneas. Primero, la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda su mente, aun cuando las circunstancias no hayan cambiado. Esa paz no es evasión de la realidad, sino la presencia poderosa de Dios que reprende el caos interior. Segundo, en medio del dolor, se revela una convicción renovada de que ningún martirio humano puede romper los lazos que nos unen con el amor eterno. Romanos 8, 38, 39. Finalmente, el Consolador alberga la certeza de la esperanza futura. No importa cuán profunda sea la herida, la gloria prometida siempre supera el peso del sufrimiento presente. Para ejemplificar esta obra consoladora, recordemos el testimonio
de familias que han perdido un hijo a temprana edad. El agujero que deja una despedida precoz suele ser tapizado por la desesperanza. No obstante, aquellos padres que en medio del llanto buscaron al Consolador, hallaron palabras de aliento que jamás podrían derivarse de consuelo humano. Él les permitió ver a su hijo no como un cadáver frío, sino como un alma viva en la presencia de Jesucristo, donde el dolor se convierte en canción eterna. Así, el duelo, aunque sea amargo, se transforma en un eco de gozo al verse sostenidos por el Santo de Israel. Ahora bien, el Consolador no solamente alivia el dolor emocional, sino que también transforma nuestras oraciones. Cuando las palabras no fluyen y el alma se anula en gemidos, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Romanos 8, 26, 27. En otras palabras, cuando no tenemos fuerza ni claridad para orar, el Espíritu Santo traduce nuestros lamentos en un lenguaje celestial que llega al trono de la gracia y obtiene respuestas que van más allá de lo que pedimos o entendemos. Imagínate que estuvieras en un laberinto oscuro y no vieras camino alguno para salir. Entonces, el Consolador se convierte en el faro que revela la salida, indicando que la transición hacia la victoria no nació en tu ingenio, sino en la intervención divina que guiaba tus pasos en la oscuridad. Otra faceta de su ministerio aparece en la comunión con otros creyentes. Cuando compartimos nuestras cargas con nuestros hermanos, el Espíritu Santo orquesta la redención de la conversación, convierte las lágrimas en testimonio, la vulnerabilidad en fortaleza y el lamento en una proclamación de fe. En el libro de Hechos vemos cómo la primera iglesia en medio de persecuciones no se dispersó, sino que se reunió para orar, compartir sus recursos y animarse mutuamente. Hechos 2, 42, 47, 4, 32, 35. Ese espíritu de unidad no era resultado de un liderazgo humano eficiente únicamente, sino de la unción del Consolador que insuflaba comunión y solidaridad entre los creyentes. En el ámbito de las circunstancias cotidianas, quizás sientas un peso económico insoportable. Las cuentas se acumulan, el salario no rinde y la incertidumbre nubla tu mente. El Espíritu Santo, en su papel de Consolador, te recuerda que el Padre conoce tus necesidades antes incluso de que observes la factura por pagar. En Mateo 6, 31, 34, el Señor Jesús nos exhorta a no angustiarnos por lo que comeremos o vestiremos, pues el Padre sabe de qué tenemos necesidad. El Consolador te impulsa a confiar en este principio, aun cuando el hoy carece de provisión aparente. Con su voz interior te dice: Give thanks in all circumstances. Primera Tesalonicenses 5:18. De modo que tu gratitud no se base en lo visible, sino en la promesa de que la humildad de tu fe toca el corazón del Padre Providente. Llegados a este punto, contemplamos cómo el Consolador no es un recurso de emergencia, sino el participante activo de la vida del creyente. Él no solo viene en el momento de máxima necesidad, sino que permanece como residencia espiritual. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:20. Esa presencia envolvente desbarata la soledad, porque aún en medio de la noche más oscura podemos decir: mi pastor es mi guía. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Con el hilo conductor perfectamente hilvanado, nuestra narrativa se dispone a entregar un salto de fe. Tras haber experimentado la redención consumada por Cristo y el consuelo inagotable del Espíritu, exploraremos la última dimensión del dolor saliendo victorioso de sus brasas, la esperanza que trasciende el lamento. En el siguiente bloque,
descubriremos que la promesa de Dios para nosotros no se detiene en quitarnos el dolor, sino en prepararnos para una gloria eternamente mayor. Finalmente, concluyo felicitándote de todo corazón por haber llegado hasta este momento de revelación y consuelo. Pocos perseveran con atención cuando el sufrimiento se convierte en paisaje cotidiano. Tú has demostrado ser uno de esos elegidos que desean escudriñar las profundidades de la palabra. Si has sentido que tu fe temblaba como ánfora en vendaval, hoy has descubierto que las grietas se convierten en canales por donde fluye la gracia que no conocías. Ahora te invito a comentar la frase: vivo en su promesa. No se trata de una simple etiqueta, sino de declarar con valentía que a pesar de las heridas, escoges vivir arraigado en la esperanza que Jesucristo conquistó. Al escribir esas palabras, revelas que ya no permitirás que el dolor hable por ti, sino que tu testimonio resonará como un cántico de victoria. Quienes lean ese comentario sabrán que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, un poder superior sostiene tu vida y te capacita para ser luz en medio de la oscuridad. También te animo a compartir este video con alguien que esté sufriendo. Tal vez en este instante haya un hermano o hermana preguntándose ¿por qué Dios permite el dolor? Y tu testimonio podrá ser la chispa que encienda la llama de la fe perdida. Cuando compartes este mensaje, no solo envías un enlace, sino la voz del Consolador que llega de tu parte para abrazar a otro corazón herido. Recuerda, la palabra, aunque sea un pez pequeño en la palma de la mano, se convierte en un árbol enorme cuando cae en tierra fértil. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada nuevo suscriptor fortalece esta familia espiritual, porque muchos no tienen una iglesia cerca y encuentran aquí un espacio donde sus lágrimas hallan eco. Tu suscripción es un acto de compromiso. Decides ser constructor de esta obra, permitiendo que más límpidos testimonios sean vertidos en este canal. Antes de despedirme, haz un acto de fe conmigo. Detén el ruido de tu mente y guarda unos segundos de silencio. Permítele a tu alma beber de la paz que solo el Señor puede dar. Elevantius, ese silencio pronuncia palabras de alabanza y gratitud. No retengas la respiración, porque al exhalar tu adoración, invitas al Espíritu a sellar en tu interior la verdad que hemos desentrañado juntos. Mientras escuchas la música de fondo, repite en tu corazón: su dolor se convirtió en mi victoria, su cruz es mi esperanza, su amor es mi fuerza. No pauses el video al menos hasta que este breve espacio de alabanza concluya, pues sería interrumpir la conexión que se está sellando entre tu espíritu y el trono de la gracia. Permanece con tu mente atenta y tu corazón abierto a la palabra de Dios, porque en este y en otros videos del canal encontrarás más revelaciones que apuntalarán la fe que hoy has decidido afianzar. Al igual que tú, muchos han pasado de la duda a la confianza, de la amargura a la alabanza, y ahora caminan con una nueva perspectiva. Saben que el dolor no es el punto final, sino la antesala de la bendición eterna. Que la paz inunde tu mente y la esperanza encienda tu mirada. Gracias por acompañarme en esta travesía. Mantente firme en la fe, atesora cada verdad y recuerda siempre: vivo en su promesa. Hasta la próxima enseñanza, donde seguiremos descubriendo las maravillas ocultas en la palabra que alimentan nuestro caminar. Dios te bendiga y hasta pronto.